Hoy el comienzo del programa, Néstor, va a ser distinto porque nos visita el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela, quien tiene la gentileza de acercarse hasta la radio para charlar con nosotros y obviamente con los oyentes. Doctor Portela, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo está? ¿Bien? Bien. Bueno, la presentación y bueno, un inicio de programa especial y obedece a que hace poco tomó conocimiento la presentación en la Cámara de Senadores por parte del Superior Tribunal de Justicia de un proyecto de ley que propone en su artículo primero establecer que el agente financiero provincial pagará al Superior Tribunal de Justicia de la provincia un canon mensual en razón de los saldos disponibles de todas las cuentas bancarias judiciales abiertas por disposiciones de los jueces y las juezas provinciales en los juicios que tramitan en su juzgado. Bueno, una medida importante que pretende recuperar un dinero que es de la sociedad o de la administración pública y está en manos de una entidad bancaria. Sí, en realidad, Néstor, la plata no es de la comunidad. La plata es de particulares que por algún motivo en especial no han retirado el dinero de las cuentas judiciales. Esas son cuentas judiciales que se abren para que alguna persona que está obligada en algún tipo de proceso deposite para cumplir con su obligación. En la medida que el acreedor no retire ese dinero y pasa el tiempo, a raíz de la inflación imperante que hay, los jueces ordenan que se deposite en el banco. Claro. Como la provincia tiene un convenio firmado con el Banco de Entre Ríos, siempre se deposita ahí en el Banco de Entre Ríos. Y bueno, esa plata en toda la provincia ha generado que sea una cantidad importante, porque los acreedores a veces por motivos muy diversos, pero es frecuente que no retiren la plata los acreedores. Generalmente es porque son montos chicos y no les conviene trasladarse para por ahí retirar 3.000 pesos, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Y todo eso se hace una bola de nieve que termina siendo un monto importante que los jueces dejan depositados en el agente financiero. Esto es un proyecto, claro, no es que ya salió, sí, es un proyecto de ley que obedece a una necesidad que advertimos de que no contamos con el presupuesto que nos gustaría contar y de que ya estaba latente este proyecto a hacerlo a raíz de que la Corte lo tiene implementado y otros poderes judiciales provinciales también. La Corte lo tiene implementado con el Banco Nación. El Banco Nación le paga un canon por la plata que tiene a tasa cero, que usa lo que se denomina tasa cero, claro, que no tiene obligación de pagar ninguna devolución por esa plata que está ahí depositada. Lo que nosotros proponemos es que cada X cantidad de tiempo se trace una línea y se diga, bueno, cada 3 meses, 6 meses, hay determinada cantidad de plata en esas cuentas judiciales, por esa cantidad de plata que ustedes tienen y emplean a tasa cero, que se le pague un canon al Poder Judicial de Entre Ríos, que es como hace la Corte con el Banco Nación, para tener un ejemplo. Es una mezcla entre la tasa pasiva y la tasa activa, para que tampoco sea tan gravoso para el banco, porque no es algo que el banco nadie busca pide. Ganar nada con esto, digamos. Nosotros sí. Ah, sí. Sí, el Poder Judicial sí. Porque nosotros estamos obligados a depositarle al Banco de Entre Ríos una cantidad de plata que hoy aproximadamente implica una cantidad de 10.000 millones de pesos, que el Banco de Entre Ríos maneja y presta y la obtiene a tasa cero. No paga ningún costo por esa plata. No, ningún costo. Porque ni siquiera encaje paga por esa plata. Perdón, capaz que sí. No, ni siquiera encaje, porque es plata que viene de los juicios, no es plata que recibe en calidad de depósitos a la vista. Claro. Me está diciendo, digamos, de las necesidades que tienen y, leía en los fundamentos del proyecto que esta idea se contextualiza en el marco de un megaplan de infraestructura, de inversión en el Poder Judicial para optimizar el servicio de justicia. ¿Cuáles serían eso o los principales ejes de ese megaplan que tienen en el Poder Judicial? Fundamentalmente la obra pública. Claro. Nosotros tenemos, a raíz de la inflación se ha generado que la obra pública se torne prácticamente irrealizable. Para darles una idea, el presupuesto mensual que nosotros tenemos de obra pública son 200 millones de pesos y el edificio de Gualeguaychú, por ejemplo, que está por la mitad. La etapa que falta son alrededor de 18.000 millones de pesos. Entonces estamos lejísimos.
Igualmente, de esos 200 millones de pesos no estamos recibiendo el 100%, estamos recibiendo el 50%, o sea que estamos recibiendo 100 para hacer obra pública en toda la provincia. Y en realidad eso era el presupuesto 2023, que se hizo en el 2023, calculando una inflación del 120%, cuando la inflación fue del 211%. Claro, entonces todo se nos fue lejísimo. Está imposible la obra pública. Entonces este proyecto nosotros pensamos que nos puede ayudar a hacer alguna obra pública, si bien no las más importantes, claro, por lo menos las más necesarias, como los juzgados de paz que tenemos. Hay una importante impronta ahí del superior en los juzgados de paz. Sí, estamos convencidos de que hay una forma de arrimar la justicia, el poder judicial a la gente es generándole cerca de su lugar de residencia alguien que lo atienda, no hay ningún misterio. Claro. Si alguien tiene que desplazarse muchos kilómetros para ir a hacer una presentación judicial, o que alguien lo escuche por una denuncia, por lo que sea, no lo hace. Entonces tenemos que acercarnos nosotros, no hay ningún misterio, es eso. La presentación de este proyecto, digamos, ¿hubo diálogos con parlamentarios, con legisladores de la provincia? ¿Cómo fue que se fue gestando esa idea de hacer esta presentación oficial en la legislatura de la provincia? No, con legisladores no. Con quien hablé fue con realmente, no por una cuestión de, si se quiere, a ver cómo lo puedo explicar, de saldar ningún compromiso, simplemente porque surgió en una conversación, lo hablé con el gobernador Frigerio y lo hablé con el ministro Troncoso, y les pareció bien. Incluso nosotros les propusimos que los fondos que ellos tuvieran también en cuentas así inactivas se sumen a este proyecto, y nos dijeron que lo iban a evaluar. Obviamente que tenemos mucho más fuerza en la legislatura si vamos todos juntos, claro, por todos los poderes del Estado, así que supongo que no van a dejar pasar la oportunidad. Sí, veo que hay desde hace varias gestiones en el Poder Judicial hay una decisión importante de ampliar la infraestructura, justamente invirtiendo en edificios. Los juzgados de paz han sido un eje, y también juzgados de familia, si no me equivoco, también están ampliando la infraestructura para dar respuesta a esa temática. Sí, estamos convencidos de que no solamente pasa por una cuestión de infraestructura, sino también de presencia, a veces en otro sentido. Por ejemplo, nosotros con la Sala Civil propusimos, y afortunadamente el Pleno nos aceptó, modificar la competencia de un juzgado civil de acá de Paraná y transformarlo en un juzgado de familia. Eso no implica cambio en infraestructura, simplemente implica cambiarle la competencia a un juzgado, a partir de que advertimos de que la necesidad del fuero de familia es acuciante. Hay una explosión de las cuestiones de violencia, claro, cuestiones de adicciones, cuestiones de salud mental, cuestiones de todo tipo, que han impactado, si bien en todos los fueros, fundamentalmente en el fuero de familia. Entonces queremos fortalecer ese fuero, porque aparte es muy desgastante para la gente que trabaja en ese fuero. Entonces tiene que tener como un plus de resguardo, porque al trabajar directa y llanamente con las emociones se hace mucho más agotador que por ahí uno que trabaja en otro fuero. Esto que se hizo acá en Paraná, en el interior de la provincia, lo reciben los juzgados de paz, son el primer paso con el tema de la familia, ¿o no? Depende en qué ciudad. En donde hay juzgado de familia lo recibe el juzgado de familia. En las cabeceras de departamento en todos hay juzgado de familia. Y después hay juzgados multifueros de primera instancia que también reciben denuncias. Pero después, donde no hay ni juzgado de familia ni juzgado multifuero, sí, los juzgados de paz son los que reciben las denuncias de familia. ¿Y tienen esta misma situación que acá en Paraná de tanta cantidad de causas? Sí, ha sido impresionante. No en volumen, pero sí. En promedio, sí. Paraná es mayoritariamente lo que tiene es preponderancia en volumen, pero también tiene mucho más recursos para atender esa cuestión. Por ejemplo, los juzgados de paz de segunda y tercera categoría no tienen los recursos porque son de pueblitos chicos, donde no hay una municipalidad fuerte que tenga por ahí servicios para ayudar en lo que es el día después de la denuncia. Actualmente estamos llamando a conformar una mesa interinstitucional
con el Poder Ejecutivo Provincial y todos los organismos que tienen que ver con violencia y salud mental, también con la Municipalidad de Paraná, inicialmente con esa conformación para hacer un mapa de cuáles son los organismos que se dedican a violencia y salud mental en la provincia y no duplicar esfuerzos y gastos de recursos. Es decir, muchas veces pasa de que hay dos organismos iguales en dos poderes del Estado, sí, cuando en realidad podríamos tener uno funcionando mejor. Estamos haciendo una suerte de coordinación, armonización y arreglo de todo ese tipo de recursos que están a disposición de la gente para no malgastarlos, para no, ya que son escasos, tenemos la obligación de tener esa composición. El segundo paso es volcar todo eso a las municipalidades, Paraná incluido. Bueno, estamos en eso. Recién estamos en una etapa embrionaria, pero tuvimos buena respuesta del Ejecutivo Provincial. Estuvo reunido con nosotros la ministra Berizo de Salud, de Desarrollo Humano. Y bueno, ya por lo menos arrancamos y estamos bien encaminados en eso. Ahí también lo sacamos un poco del tema que tiene que ver con lo económico, que bueno, creo que se lleva todas las miradas y todas las preocupaciones. Lamentablemente sí. Sí, hoy la preocupación mayoritaria. Le queremos preguntar, también consultar sobre cómo está ese proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la provincia. Porque tomó estado parlamentario, o todavía no tomó estado parlamentario. Sí, entiendo que tiene media sanción de senadores. Entiendo que está en ese estado, pasó a diputados y ahí quedó. Eso fue previo al cambio de gestión, previo a diciembre del 2023. Sí, la gestión del ex gobernador Bordet. Sí, la verdad que no sé decirles exactamente cuál es el estado en el que está actualmente, si está en alguna comisión de diputados o no lo sé. Para nosotros es importante que salga, es una necesidad que tenemos para regularizar muchas cuestiones que tenemos en el fuero penal que se han descubierto a partir de que se implementó el sistema acusatorio en el 2012, creo que fue, 2014. Bueno, con el correr del tiempo uno va viendo y advirtiendo que hay determinadas falencias que son perfectibles. Sí, perfectibles, pero aparte normales, digamos, dentro de cualquier estructura uno con el tiempo se va dando cuenta de cuáles son las cosas que tiene que mejorar. Y si bien no hay ninguna grave que afecte el funcionamiento del sistema en sí mismo, pero son cuestiones por ahí puntuales que harían que los juicios se lleven adelante mucho más rápido y con mayor transparencia y con un poco más de entendimiento para el común de la gente, que por ahí es eso lo que quiere. Claro, y también hay una decisión interesante de la magistratura, ha sucedido con la Corte y acá en Entre Ríos distintas gestiones así lo han manifestado, de llegar al ciudadano que por algún motivo llegó a tribunales de una manera que le sea entendible y fácil de comprender. Sí, tenemos obligación en ese sentido de cumplir con las pautas que se han establecido no solamente por la Corte, sino también por convenios internacionales, de que hay que cumplir con lo que se llama el lenguaje claro, para que todo el mundo tenga acceso para que todo el mundo comprenda qué le está diciendo la persona que lo juzga, porque a veces no solamente le niega un derecho, sino que a veces se lo otorga, y pasa que la persona a la que le otorgan ese reconocimiento o ese derecho no sabe qué alcance tiene ese otorgamiento, hasta dónde puede, hasta dónde no puede, y eso genera que lo ejerza mal al derecho. Entonces es una lástima, porque lo tiene y no lo puede ejercer o no lo sabe ejercer. Bueno, en ese sentido hemos hecho varias cosas interesantes. Aprobamos una guía de lenguaje claro hace poco, hará un par de meses. Sí, un fallo se hizo público, respetando obviamente la identidad de los menores, donde usted, la vocal Gisela Schumacher y Claudia Misawak. Y la doctora Misawak, que estuvo interviniendo también porque estaba excusado el doctor Terzic, porque era una causa donde él intervino como camarista. Sí, muy humanitaria la carta, y aparte muy entendible para todos, para que con... Sí, estaba dirigida a tres chicas de creo que entre 9 y 13 años. Es decir, ahí hay que ser muy cuidadoso también. No es la primera vez que lo hacemos, lo que pasa es que esta vez tomó estado público. Pero es bueno que tome estado público porque... Sí, porque contagia. Sí. Y porque la gente también ve... yo me crucé con gente que me dice, qué bueno el mensaje, cómo le explicaron que cómo eran los pasos de lo que se había resuelto.
Pero bueno, se ve que es complicado porque bueno, hay mucha gente que todavía sigue escribiendo difícil. No sé si es fácil aplicar el lenguaje. No es fácil. Es más fácil por la formación que tenemos y la costumbre. Yo tengo 50 y pico de años, es decir, no es fácil volver para atrás y empezar a escribir como uno habla. No es fácil. Pero bueno, es un esfuerzo consciente que estamos haciendo día a día de que también, no solamente para los adolescentes o los menores, también para las partes, como decíamos antes, de que por ahí hay gente que no tiene estudios universitarios o no tiene una formación importante, que tenga claro qué se le está diciendo y por qué. Que hay leyes que dicen tal cosa, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, cosas que son dudosas y que se entiende de que la persona las haya hecho sin querer. Pero bueno, todo eso hay que decirlo, esos son los argumentos. Últimamente, hace unos 20 años, se puso en boga todo lo que es la judicatura, la argumentación. Y bueno, es mucho más difícil argumentar sin lenguaje jurídico que con lenguaje jurídico. Pero bueno, hay que hacerlo, es parte de la obligación que uno tiene. Sí, puede ser que haya estado instalado durante muchos años una especie de práctica, ¿no?, de que las sentencias, si bien estaban dirigidas o comprendían a un ciudadano o una ciudadana, más bien estaban dirigidas hacia los pares, hacia otros magistrados. Sí, muchas veces el juez de primera instancia le escribe al camarista, el camarista le escribe al del superior tribunal porque es la persona que le va a revisar la sentencia. Instancia de revisión, claro. O por ahí le escribe al abogado de la parte para que después le traduzca a su cliente, cuando en realidad hay que intentar eliminar esa intermediación. Sí, y bueno, estamos en eso. Se intenta. Una pregunta que también habíamos hablado antes de recibirlo acá en Simplemente Inocente era, se cumplen 30 años de la reforma de la Constitución. Ajá. ¿Cómo se ubica Leonardo Portela frente a ese aniversario, digamos, como hombre, no como presidente del Superior Tribunal de Justicia, como ciudadano argentino que ha vivido todos estos procesos institucionales de estas 3 décadas? Sí, es difícil para mí disociar la parte personal de la parte abogado y parte del Poder Judicial, porque uno trabaja todos los días con leyes y está todo el tiempo evaluando, hubiera sido mejor si dijera tal cosa, hubiera sido peor si dijera... Pero bueno, es un hito importante. La sanción de la Constitución fue, dentro de lo que es la historia institucional nuestra, fue un punto de inflexión. Incorporó muchos derechos, incorporó medio ambiente, consumidor, tratados internacionales, cuestiones de género, cuestiones de discapacidad, cuestiones de vulnerabilidad. Fue una cuestión muy, muy importante. Incorporó la posibilidad de que el presidente dicte decreto de necesidad de urgencia, que ya lo hacía, pero ahora lo reglamentó. También el tema de los plebiscitos, de las gestiones. Bueno, la provincia de Entre Ríos lo tiene, la nacional no. El plebiscito de la gestión, por ejemplo, de que si un candidato no cumple con su plataforma electoral puede ser removido juntando determinada cantidad de votos, porque la nuestra del 2008 es consecuencia del anterior. Sí, tal cual. Es decir, es un proceso que comenzó en el 94. Que también obedece a todo un proceso que venía latinoamericano de reformas Pero bueno, es algo importante. Yo creo que todavía no se ha terminado de desarrollar en plenitud, no ha llegado a comprenderse cuestiones que por ahí el constituyente previó o entendió que podían ser más importantes para adelante, así como hay cuestiones, estoy pensando por ejemplo en conflicto de poderes y todo eso, en lo que es ahora el DNU, por ejemplo, claro, que está vigente, duda, que no está vigente, que la comisión bicameral, que cómo es, porque si ustedes se ponen a hilar finito, la comisión bicameral, con que una sola de las cámaras apruebe el decreto, entra en vigencia el DNU. Para que una ley entre en vigencia tiene que intervenir las dos cámaras. Entonces está esa discusión teórica, si se quiere, que después termina transformándose en práctica. El Consejo de la Magistratura Federal también quedó como inconcluso. Hay unos reclamos que hacen algunos, dicen no pusieron el número, dice equitativo. Sí, no contempló la cuestión de género. Después hubo que dictar un montón de leyes a consecuencia de la sanción de la Constitución. Pero bueno, es como todo, es como la Constitución original del 53 en su momento contempló lo que estaba en boga en ese momento y después se dictaron un montón de leyes. ¿Usted cree que se deben reformar
¿Las reformas se deben dar más cortas en el tiempo o está bien que se haga una reforma y se deje pasar mucho tiempo con cosas como la Constitución, el Código Penal? Eso es una discusión histórica entre juristas, que si hacer una Constitución pétrea, hacer una Constitución flexible, si hacer por ejemplo, hay países que dicen cada 3 generaciones nos sentamos a revisar todo. Cada 5 generaciones nos sentamos a revisar todo. Y hay veces que no tiene sentido, que si funciona y funciona bien y hay una jurisprudencia que lo interpretó de una manera que generó paz social, no toquemos nada, si funciona, perfecto. Yo soy partidario más de ninguno de los dos extremos, digamos, ni no tocarlo ni tocarlo. El camino del medio. Si funciona no se toca, y si no funciona se toca. Yo recuerdo en el acto inaugural de su gestión que usted dijo, no recuerdo las palabras actuales, pero que se han otorgado nuevos derechos, pero eso tiene que venir acompañado, ahí me quedó la sensación que hablábamos con vos, de aportes para aplicar algunas cuestiones. Sí. Eso ha cambiado. ¿Cómo se puede llegar a cambiar? Hay que consultar al Poder Judicial cada vez que se va, hay que llamarlo al Poder Judicial y preguntarle, ¿tenemos esta idea? ¿Cómo se podría solucionar eso? Yo creo que sería, al margen de que la legislatura es un poder del Estado que tiene su soberanía íntegra para hacer y tratar el tema que quiera, como quiera, cuando quiera. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos el trabajo coordinado entre los 3 poderes es inevitable. Nosotros tenemos generalmente participación en proyectos de ley porque nos enteramos que está algún proyecto de ley en trámite y vamos y nos presentamos y pedimos que nos convoquen para opinar. Que no pueden funcionar como compartimentos estancos. Es ridículo. Me parece que a esta altura de los acontecimientos es ridículo. Incluso nosotros cuando hicimos este proyecto de ley por el canon también lo hablamos con Hacienda del Ejecutivo. Claro. Bueno, y como les decía, lo hablé con Frigerio, lo hablé con Troncoso. Para no pisarnos. Y me parece que esto de la legislatura, respecto de la pregunta concreta, yo creo que es imprescindible que tengamos, por lo menos vos, obviamente que no voto, no somos parte de la legislatura, pero por lo menos vos cuando hacen proyectos de ley que nos involucran. Tenemos el problema, sigue pasando, tenemos necesidades que cubrir y no tenemos presupuesto, porque la legislatura genera responsabilidades para el Estado, que a veces son para el Ejecutivo, a veces son para nosotros, pero no viene acompañado del presupuesto, no viene acompañado de la partida presupuestaria, entonces es imposible de cumplir. Nosotros ahora como Superior Tribunal le dijimos, hay una cláusula en la Constitución que dice que uno, como poder del Estado, está exento de cumplir con determinadas obligaciones cuando no recibe la partida presupuestaria, porque nosotros no generamos plata, naturalmente somos un poder del Estado deficitario, es como la seguridad o como la salud, es decir, imprescindible pero deficitario. Es que somos por naturaleza deficitarios, por definición somos deficitarios, no es un servicio del Estado que se presta para ganar plata. Distinto del Ejecutivo que por ahí recauda, la legislatura crea tributos, nosotros no podemos hacer nada de eso. Bueno, una forma de paliar esa situación de que somos nada más que un organismo que genera gasto es este canon que, ya que le dejamos 10.000 millones de pesos, nosotros como el Poder Judicial solamente, le dejamos 10.000 millones de pesos gratis al Banco de Entre Ríos para que los administre, que vuelva de alguna manera por lo menos al Poder Judicial. Y lo que hablábamos antes, Néstor, eso también es importante, de que podría ser también destinada una parte importante de esa plata a financiar proyectos de infraestructura, ya no del Estado, sino también de particulares que tengan ganas de invertir en alguna cuestión novedosa, o hipotecas, o pyme, o proyectos educativos, o lo que sea. Claro. Sí, por ejemplo, el arte, que muchas veces necesita de financiamiento y no tiene, emprendedores que bueno, hoy están de moda y son dinamizadores de la economía. Sí, por ahí es plata que el banco obtiene a tasa cero. Por ahí puede prestarla a una tasa razonable. No que deje de ganar plata, pero asumir un riesgo a tasa cero, pero sí a una tasa razonable. Lo llevo a un instante previo a esta charla que me quedé pensando en esto de una constitución que ha venido siendo reformada del 53 parte y que ha ido incorporando derechos, ya una constitución que nace con un espíritu liberal muy fuerte. Y le consulto, ¿no habría como una disociación allí entre una constitución liberal, fuerte, sólida,
contundente con una sociedad que está cada vez más autoritaria y pide cada vez más no sé si la palabra es represión, que chocaría con ese espíritu liberal de nuestra Carta Magna? Es que esto es personal, ¿no? Sí, claro. No tiene nada que ver con la función. Ya estamos hablando de derecho constitucional. Para mí no es una contradicción la Constitución liberal con el Estado autoritario, o la gente que tiene una impronta autoritaria o una visión de derecha de las cosas, de la realidad. De hecho, la Constitución liberal se basa en principios que son generalmente reconocidos como derecha: propiedad, defensa a ultranza del derecho de propiedad. Si uno va a las bases de Alberdi lo que le interesa es generar trabajo, generar propiedad, el respeto irrestricto al derecho de propiedad. Y la Constitución actual es la Constitución que contempla por ahí derechos de tercera y cuarta generación. Pero la Constitución original, por la que se rigen nuestras instituciones, es prácticamente de derecha, es decir, como en Estados Unidos. La nuestra es prácticamente una réplica, la original, de la de Estados Unidos, y son constituciones que se basan en 3 o 4 postulados que son básicos para lo que se denomina la visión de derecha. El problema que tenemos es que la Constitución original tiene una visión de las instituciones y las personas tienen otra. Las personas no respetan las instituciones o las usan en beneficio propio. Ese es el problema que me parece que tenemos ahí, la falta de educación cívica. Sí, que era una de las cosas que me interesaba encarar que yo decía en el acto de apertura de año judicial. Ahora estamos generando, todos los lunes y miércoles vienen 2 horas por día estudiantes de secundario a recorrer el Poder Judicial, donde se les explica qué función cumple dentro de la organización del Estado, por qué es uno de los poderes, de dónde sale, cuál es su función, a dónde apunta, por qué existe. Bueno, todo eso se remonta a la Constitución original. Claro. Pero después en la aplicación diaria sí hay una disociación entre lo que escribimos, lo que queremos, lo que hacemos y lo que queremos ser. Sí, estamos dialogando con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Leonardo Portela, y una charla que arrancó con una cuestión que tiene que ver con la búsqueda de recursos para distintas situaciones que tienen que ver con el Poder Judicial, el funcionamiento del Poder Judicial, también otras, y la charla... Hemos repasado varios temas. Un poquito de la reforma del Código Procesal Penal, un poco de este aniversario de 30 años de la última reforma de la Carta Magna de la República Argentina. Si usted, estaríamos cerrando la entrevista, si quiere dejar alguna reflexión, algo que de lo que quiso hablar y nosotros no le preguntamos, con todo gusto tiene la oportunidad, doctor. Bueno, creo que hicimos un repaso de todo. No, yo no puedo enseñar nada, no soy docente. Hicimos un repaso de todo un poco. Lo que sí me interesa mucho a mí, que esto que hablábamos hace un ratito, de que tenemos que generar conciencia en la gente, que deje de ser habitante y empiece a ser ciudadano. Y para eso tenemos que enseñarle a la gente con todo tipo de herramientas, ya sea a partir de ahora que está vigente todo lo que es las redes, la inteligencia artificial, las comunicaciones modernas. Uno por ahí mucho, yo escucho, yo soy padre de adolescentes y también escucho a los demás y veo que nos quejamos de que los chicos están todo el tiempo con el teléfono, y bueno, usemos eso en contra de ellos, entre comillas, para sembrarles el bichito de qué son las instituciones públicas, dónde van, por qué existen, por qué es importante el voto, por qué no es importante estar pendiente 24 horas de una cuestión que no les va a traer ningún beneficio, y sí, por ahí volcarse un poco más a ver la realidad. También a nosotros en el tribunal nos interesa que sepan qué hacemos, en qué gastamos la plata, todo ese tipo de cuestiones. Estos últimos tiempos, a partir de la gestión anterior y esta, hemos empezado a subir a la página muchas ejecuciones presupuestarias, todos los llamados a licitaciones, todo ese tipo de cuestiones que queremos que la gente las vea, las conozca. No es que nosotros queremos cobrarle un canon al banco para cambiar el auto, es decir, estamos en una necesidad acuciante muy, muy grave. Calculen que
pedimos un presupuesto de 130.000 millones de dólares, nos dieron 65 y ya el de 130 era la mitad de lo necesario porque habíamos calculado mal la inflación. No que la calculamos mal, sino que era impredecible. La dinámica, claro, sí, lo llevó puesto, como nos llevó puesto la realidad. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, pero queremos que sepan de que somos un poder del Estado que tenemos la intención de estar cerca de la gente, brindar el servicio de justicia como corresponde. No hay ninguna función que cumpla el Poder Judicial que esté oculta, para nada. Son todas cuestiones totalmente abiertas a la comunidad. Por supuesto que hay procesos donde hay menores involucrados, gente que es vulnerable, cuestiones que son íntimas y que muchas veces la prensa se enoja que uno no se las dé a conocer, pero en realidad no tienen ninguna utilidad comunitaria. Si uno da a conocer qué problema tuvo Juan contra Pedro en un juicio, no tiene sentido. Si ustedes me dicen un juicio de corrupción, sí, yo entiendo que tiene una utilidad pública. Porque, sí, es de interés público. Claro, es de interés público, pero muchas veces los juicios no son de interés público. Pero sí es de interés público, o debería ser, qué hacemos con la plata, qué hacemos con cómo ejecutamos el presupuesto, a dónde vamos en el Poder Judicial. Estamos parametrizando, reglamentando un montón de cuestiones que están todavía a raíz de que esto es una evolución permanente, lo que hablábamos antes, de que todo el tiempo se están generando obligaciones y la realidad cambia. Tenemos un montón de cuestiones que la realidad nos va imponiendo todo el tiempo, ir generando protocolos, reglamentos, y estamos todo el tiempo trabajando en eso, parametrizando todo para que no haya discrecionalidad y toda la gente sepa de que las cuestiones se resuelven en base a criterios consensuados y no que a que una persona en particular un día dice blanco, otra persona dice negro. Estamos en ese carril. Doctor, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias. Y por el tiempo dispensado. Gracias por la invitación, un gusto. Estaba con nosotros el doctor Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de Justicia, en una charla interesantísima, extendida, que nos dimos el lujo este martes para comenzar Simplemente Inocente.